Hola, aquí estamos ya en la última clase, que en realidad el proyecto ya. Igual es una clase al final porque van a aprender harto, no es como que les voy a mostrar simplemente cómo hacerlo y listo. No, lo voy a explicar bien, el paso a paso, la lógica de esto, o sea, verdaderamente cómo funciona, cosa que después no puedan ir y simplemente replicar lo mismo que hice, sino que además crear lo que ustedes quieran. Ahora, primero acá estoy en esta carpeta. Bueno, para la página web, ¿qué vamos a hacer? Primero, una página web financiera. Básicamente, ustedes van a ingresar el símbolo de una acción. Para el que no sepa de estos temas, el símbolo es una forma de encontrar una acción. Por ejemplo, en Apple es AAPL. Tesla es TSLA. Y así, cada empresa tiene su símbolo. Y bueno, lo que va a hacer esto es que tú seleccionas el símbolo y te lleva a otra pestaña que básicamente te muestra el precio de la acción y te muestra el gráfico. Y además en la pestaña principal, en la misma en donde está el buscador, eh, hay un historial. Está el historial de búsqueda, que tiene la fecha, hora y en la que buscaste, y bueno, el símbolo obviamente también, y además el precio al que estaba la acción cuando la buscaste. Ahí es cuando entra base de datos, todo eso se guarda. Ahora, ahora, los archivos HTML y CSS, que bueno, el HTML es básicamente la plantilla, o sea, en donde está toda la estructura de la página, y el CSS es básicamente el estilo que se le da a la página, esos están creados, porque acá vamos a ver la parte de Python. Entonces estos están creados, y acá en esta pestaña tengo los tres archivos. Los HTML son index.html y stock.html. Y el CSS es styles.css. Es un mismo archivo CSS para ambos HTML. Entonces acá los vamos a ver, esto no tiene Python incluido, o sea, vamos a ver simplemente cómo son. El index sería así, se ve así. Estas cosas que dicen for search es parte del HTML, acá se ven debido a que no está conectado con el Python. Entonces lo toma como si fuese algo que hubiésemos escrito simplemente. Pero una vez que utilicemos Python no se va a ver eso, sino que verdaderamente va a funcionar. Pero claro, esto es lo que se ve, para que entiendan más o menos esto cómo es. Y el otro, el stock, se ve así. Stock Analysis for Symbol, eso significa que va a aparecer el símbolo. Current price, esto va a ser el precio actual de la acción básicamente. Y bueno, en USD. Y acá plot HTML save, eso es para aplicar el gráfico. Entonces, básicamente eso. Así que vamos a ir directamente con la página. Ahora, cuando hacemos una página, pasa esto. Cuando hacemos una página con Python, tenemos el archivo app.py. En realidad puede tener otro nombre, pero acá le pusimos app. Eso es lo que se ejecuta. Eso se aprieta y te lleva al localhost y ahí se ejecuta de una forma distinta a como se ejecutan los HTML normales. Ahora, cuando queda una página con Flask, además, ya acá pones el app.py, pero además tienes que tener dos otras carpetas que se llaman templates y static. En templates te vas a encontrar con los archivos HTML, que está el index.html y el stock.html. Y en static te vas a encontrar el archivo .css, en este caso el styles.css. Y es básicamente eso. Acá nos vamos a preocupar en el app.py. Entonces a eso es lo que vamos a ir. Vamos a ir directo. Acá, como ven, tengo ya el archivo puesto y tiene ya algunas cosas. ¿Qué son? La importación de Flask, normal, y from Flask, import Flask. Después se inicializa, se crea app, o sea, una variable, app igual a Flask name. Con eso es cuando inicializamos al final el servidor de Flask. Y después está el if name igual main app.run debug true. Esto básicamente hace que la aplicación se ejecute, o sea, básicamente es que se compile, podríamos decir. Bueno, ese ya es un concepto de otro lenguaje de programación, Python no tiene compilación como tal. Pero es básicamente eso. Este if siempre lo ponemos al final del código. Las importaciones, como ya sabemos, siempre al principio y esta inicialización la vamos a poner también más o menos al principio, pero después de la librería, obviamente. Entonces,
¿Qué pasa? Vamos a poner, vamos a poner, lo primero que vamos a hacer va a ser importar todas las librerías que vamos a necesitar. Primero, de Flask no solamente vamos a necesitar directamente Flask, vamos a necesitar otras cosas, que son el render template, render template, que esto es básicamente para como ir a un archivo HTML y le voy a enviar información al archivo HTML, básicamente para eso. Y además vamos a necesitar request, que eso es básicamente para pedir datos de un formulario HTML, que eso lo vamos a usar más que nada para obtener datos del buscador. Y bueno, eso es de Flask. Pero después vamos a importar Yahoo y Finance, en realidad se llama la librería, pero es para obtener información desde Yahoo Finance. Esto lo vamos a importar como IF. Después vamos a importar SQLite3, que bueno, esto ya vimos para qué es, base de datos. Después vamos a importar pandas como PD, que esto también vimos cómo es, para el manejo de data frames más o menos. Después vamos a poner from date time, esto es para poder ver cosas como la hora. Vamos a importar date time, que eso es, bueno, eso es lo más básico, siempre uno va a poner esto cuando quiere usar esta librería. Eso es lo básico, pero además vamos a usar time delta, que esto es como para ir al pasado, se podría decir. Con esto podemos ver qué fecha era, por ejemplo, hace un año, que es justamente para eso lo que vamos a utilizar. Y por último vamos a importar plotly.express como px. Eso es para el gráfico. Y bueno, ahí está importado todo lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a dejar el app ahí y más abajo, por acá, vamos ya a ir con la lógica que hay detrás. Todo esto funciona por funciones. La primera función que se va a ejecutar es la llamada index. Eso es lo primero que se va a ejecutar. La vamos a llamar index. Ahora, antes de crear esas funciones, vamos a crear clases, porque vamos a utilizar clases también. Vamos a crear la clase que va a ser la clave para obtener toda la información que vamos a obtener. Que va a ser básicamente una clase llamada stock, por acción, en inglés. Así. Y bueno, pues como ya vimos en la clase de clases, la primera función es la que se llama init. Y le ponemos entre paréntesis, le vamos a poner self, que dijimos que siempre va, coma, le vamos a poner symbol, por el símbolo de la acción. Eso es lo que va a ingresar acá. O sea, va a ingresar el símbolo y con eso vamos a tener un montón de datos. Me imagino que hasta acá nadie estará perdido. O sea, importamos librería normal y lleva que es cada una, pero lo van a ir entendiendo mejor una vez que lo hagamos. Acá con el app igual a Flask name se hace la inicialización de todo. Después con esto hace que continúe ejecutándose, básicamente infinitamente, hasta que ocurra o sea, un cambio en la aplicación o simplemente se detenga la ejecución. Y acá estamos creando la clase que hasta ahora no hemos hecho gran cosa. Lo primero que se usa es el init y va a tomar como parámetro symbol. Ahora, lo que vamos a hacer ahí adentro, ahí en el init siempre se hacen todas las cosas que tengan que ver con inicializar la clase al final. Como poner la base para que después se puedan hacer más cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner self, que esto también ya lo vimos, self.symbol. Recuerden, este símbolo no tiene por qué ser lo mismo que acá. Lo que voy a poner ahora sí tiene que ser lo mismo que ahí. Que este símbolo. Es como crear una variable. Es como si self.symbol fuese el nombre de una variable que es nueva, que estamos creando ahora, igual a symbol, le estamos dando un valor que tiene que ya existir. En este caso viene entrando como parámetro de la función. Y bueno, después vamos a poner self.data. Eso también es algo que estamos creando. Que ahí se nota porque acá no hay ningún data por ninguna parte. O sea que ahí ya me imagino se darán cuenta que puedo crear algo que no es que esto tenga que estar ahí. Ahora, vamos a poner lo siguiente, es pd.dataframe,
abre paréntesis, cierra paréntesis. Lo que hace esto es que self.data básicamente siempre hace un data frame. Eso es lo que hace. Por eso no le ponemos ningún parámetro ni nada. A lo que le apliquemos el self.data va a ser un data frame. Entonces, bueno, esa va a ser nuestra función init. Así de simple. Ahora, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear otra función. Vamos a crear otra función dentro de la clase que se va a llamar fetchData. Y al final para obtener la información. Y el único parámetro que va a tomar va a ser el self. Recuerden que todas las funciones de la clase tienen que tomar como parámetro el self. Entonces le ponemos self. Y lo que vamos a hacer acá, como digo, obtener básicamente toda la información que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner ticker igual a, y acá empezamos con lo de Yahoo Finance, ya con lo de obtener información de la librería eFinance, if.ticker, ese ticker como digo es propio de eFinance, con if.ticker ponemos, bueno acá van a ver, if.ticker y entre paréntesis ponemos self.symbol. A ver, para que se entienda que dice acá, tenemos una variable que antes no existía que se llama ticker. Y le adjudicamos el valor de if.ticker y entre paréntesis pusimos self.symbol. Este self.symbol lo creamos acá y acuérdense que esto se mantiene siempre. Esa es la gracia de las funciones dentro de una clase. Self.symbol, cada self.algo es algo que se mantiene en todas, con solo importar el self. Así de simple se hace. Entonces este self.symbol es básicamente el símbolo de la acción que ingresamos. Y lo que hace esto es básicamente obtener toda la información de esa empresa. Relacionado a precios, dividendos que han pagado, un montón de información. De ahí si les interesa más el tema financiero pueden investigar en GitHub, por ejemplo, que GitHub es un buen lugar para aprender. Ahí pueden investigar harto sobre cómo funciona la librería de eFinance. Y bueno, después de esto vamos a ver self.price. Esto es una variable que estamos creando ahora, que está vinculada al self, obviamente. Self.price y podemos ticker con la variable que ya creamos antes, .info. Esto lo que hace es básicamente obtener la información directamente. El ticker lo que hace, si imprimo el ticker no va a obtener la información. Si imprimo esa variable que creamos ahí que se llama ticker. Lo que impide la información es ticker.info. Lo otro simplemente como que le indica los datos al final. Entonces sí que punto .info y le ponemos así, de esta forma, porque esto al final es un diccionario prácticamente. Entonces por eso se indica con los corchetes. Le ponemos en esta comilla mejor. Y le ponemos current price. ¿Por qué? Porque así es como se llama en el diccionario de eFinance, en el diccionario que nos entrega este dato, así es como se llama el precio actual que tiene la acción. Con esto ya pueden obtener el precio de cualquier acción en cualquier momento. Va cambiando dependiendo de algunas cosas, por ejemplo, eFinance también permite buscar, no sé, ETFs, que son básicamente fondos. Puede que ahí no esté disponible esto, hay cosas que no están disponibles para todos los tipos de activos, pero para acciones individuales sí. Apple, Tesla, Microsoft da lo mismo, esto existe. Y con eso obtiene el precio actual. Ahora, después vamos a crear lo siguiente que va a ser end date. Y que más adelante, casi nada más adelante, o sea, un poco más adelante nomás, en un par de líneas más van a entender por qué estamos poniendo end date. End date es fecha final, para el que no sepa inglés. Y lo que vamos a hacer entonces es calcular la fecha actual. Porque acá lo que vamos a hacer en realidad es dar los datos para el gráfico. Entonces necesitamos la fecha actual, porque lo vamos a hacer desde el último año, los datos del último año. Entonces, para eso que ponemos datetime.now, abre cierre paréntesis. Con eso obtenemos literalmente el tiempo de ahora, o sea, la fecha ahora y todo el tema de ahora, ahora mismo. Todos los datos de ahora. Y a esto le ponemos punto strftime. Y entre paréntesis, le ponemos esto.
que esto ya acá se complica un poco más, esto no tiene por qué sabérselo de memoria, en realidad todas las cosas siempre las pueden buscar. La gracia es saber la lógica de cómo funciona la memoria y saber las cosas que se pueden hacer, para después, aunque no sepan cómo hacerlas, con tal solo saber que se pueden hacer, las pueden buscar. Bueno, acá porcentaje M, de ahí igual cuando termine aquí esto les explico. Ya. Entonces, esto lo que hace es básicamente agarrar la fecha actual con la hora y todo y la cambia a este formato. Porque esto es un formato datetime simplemente. Que eso no se puede manejar en realidad como un string. Nosotros lo que necesitamos un string. Este strftime lo pasa a un string y con este formato. Quiere decir, primero va a estar el año, después el mes, después el día. Y así simple, no va a tener ni hora ni nada. Solo eso. Y bueno, una vez que creamos el end date, vamos a crear el start date. Esto va a ser un año antes. Justamente por eso, bueno, vamos a poner, abre paréntesis, vamos a poner datetime.now, que como ya dije, eso obtiene la, el tiempo y hora actual. Y a eso le vamos a restar, y aquí es donde entra el time delta, que ponemos time delta, y entre paréntesis le ponemos days igual a 365 porque es la cantidad de días que tiene un año. Entonces lo que hacemos es restarle el tiempo ahora, le restamos 365 días. Nos va a dar esa fecha. Esa es la fecha que nos va a dar. Bueno, acá cerramos paréntesis, ¿no? Y le ponemos punto. Y hacemos lo mismo antes. strf time. Y entre paréntesis le ponemos esto, básicamente. Entonces acá pasamos esto, pasamos toda esta fecha actual, que sería un año antes, la pasamos al mismo formato que el otro. Y con eso tenemos el start date. Y ahora vamos a ir a otra cosa, vamos a poner self.data, que se acuerdan que lo creamos antes. Lo creamos acá en el init, que es un data frame. Entonces vamos a poner self data igual a, y f, acá vamos a usar de nuevo Yahoo Finance, download. Esto es para descargar, el if.download es para descargar los datos históricos del precio de la acción. Porque, por ejemplo, al hacer esto del IF Ticker y Ticker Info se obtienen los datos, básicamente las estadísticas todas actuales, precio de apertura, precio de cierre, eh, precio actual, dividendos que pagan, capitalización de mercado, el ratio PE, no sé, un montón de estadísticas financieras, pero todas en realidad actuales. Con esto descargamos solamente precios, pero históricos, precio de apertura, cierre y todos los precios, pero históricos. De cada día lo podemos descargar por día, por mes y podemos poner periodo. Entonces acá lo que vamos a hacer, una vez que tenemos el if download, ponemos self.symbol, porque primero va el símbolo, esto ya como ya lo expliqué, el self.symbol es simplemente el símbolo que ingresamos, solo que se pone con self porque es para usarlo en todas las funciones. Entonces, después del self.symbol ponemos, bueno, coma, como ya vieron, y ponemos start y tenemos que ingresar la fecha de inicio de esta descarga, que es la misma que pusimos acá como start date, o sea, un año antes. Después coma, ponemos end y ponemos end date, que sería la fecha actual. Y sería básicamente eso. Ojo, acá no les voy a poder mostrando como si hemos hecho en otras clases, cómo va de a poco cambiando el resultado de lo que se ejecuta al ejecutar este código. Pero acá no puedo porque, bueno, si ejecuto esto ahora va a salir obviamente un error porque es que no hemos hecho nada, no vamos a poder ejecutarlo, no hemos llamado a ningún HTML ni nada de eso. Así que lo voy a tener que ejecutar simplemente al final. Pero por ahora presten atención, vean, para que entiendan la lógica de las librerías que estamos usando, que ahora hemos usado. Flask no lo hemos usado nada, solo inicializado. Y Finance lo hemos utilizado, ya debería ser bastante suficiente con lo que hemos hecho hasta ahora. Con el download y el punto ticker y después el punto info, es la base del eFinance en realidad. El SQLite 3 todavía no lo hemos usado, el Pandas sí lo usamos. Y ahora, lo que viene ahora lo vamos a utilizar más. El datetime también lo hemos utilizado, ya debería entrar más o menos claro cómo funciona. Y el Plotly.express todavía no. Pero bueno, una vez que hicimos esto, ahora lo que hacemos es poner self.data
punto reset index. Y entre paréntesis le ponemos in place igual. Ahora, ¿qué hace esto? Esto básicamente, acuérdense que self data es un data frame y los data frames tienen índices. En este caso, es la fecha el índice. Nosotros no queremos que la fecha sea un índice, queremos que la fecha sea una columna. Entonces, al poner esto de punto reset index in place igual true, hacemos que esto básicamente el índice, que en este momento es una fecha, va a pasar a ser una columna. Va a pasar a ser una columna. Cosa de que sea mucho más fácil de manipular y todo el tema. Recuerden que los índices siempre aparecen en un data frame. O sea, si uno crea un data frame, aunque no le ponga índice, va a aparecer por defecto 0, 1, 2 y así. El número ascendiente. Pero bueno, eso sería esto. Y ahora vamos con base de datos. Para eso ponemos conexión, como ya vimos en la clase de base de datos, esto ya es algo que no es nuevo. Conexión sqlit3.connect y le vamos a poner stock.db. Vamos a poner stock.db. O mejor la vamos a poner stocks.db. Ahora creamos el cursor. Como ya saben, cursor igual a conexión por la variable que pusimos arriba. Punto cursor. Abre paréntesis, cierre paréntesis. Y ahí ya inicializamos al final la base de datos. Ahora vamos a poner cursor.execute. Esto va a ser cambios básicamente. Y le vamos a poner insert, porque esto de acá estamos básicamente añadiendo el dato a la base de datos para el historial de búsqueda. Le vamos a poner insert into y le vamos a poner search history. Le vamos a poner search history. Y acá entre paréntesis le ponemos symbol, coma, le vamos a poner current price. Le vamos a poner current price. Cerramos. Values. Una vez que termine de escribir esto, les voy a explicar en realidad bien, pero prefiero terminar de escribirlo. Si no le pregunta, si no le pregunta. Y cerramos. Coma. Y ponemos self.symbol, porque ese es el símbolo, recuerden. Coma. Self.price, porque si se recuerdan más arriba, así es como pusimos el precio y acá cerramos. Y ahora les voy a explicar. Lo que estamos haciendo acá es insertar a la tabla que se llama Search History dentro de la base de datos que se llama stocks.db. Estamos ingresando en lo que dentro de la base de datos se llama symbol y current price. Los valores self.symbol, que es, bueno, básicamente este, self.symbol, que igual a symbol, y el self.price, que es este, que igual al current price, que está dentro del diccionario. Es básicamente eso. Ahora, después vamos a poner conexión.commit, esto es para guardar. Después conexión.close, que esto ya para cerrarlo. Es importante eso, dejar bien cerrada y guardada los datos de la base de datos. Y con eso terminamos esta función. Y ahora nos quedaría una más dentro de esta clase, que sería básicamente para, para crear el gráfico. Entonces a esta le vamos a llamar plot data. Y va a tomar como parámetro self, solamente eso. Con self ya tenemos todo, porque ya creamos en init, creamos el self.symbol, el self.data y después podemos básicamente crear cualquier variable y listo, y aparecen todas las funciones. Prácticamente como si fuese una variable global, se podría decir casi. Y bueno, acá va a ser bien corto. Vamos a poner fig para crear el gráfico. Fig igual a px, por la importación del plotly que lo importamos como px. px.line y entre paréntesis ponemos self.data, que si ven acá es cuando aparece self.data, que anteriormente descargamos los datos, lo necesitábamos para, para justamente el gráfico, el self.data, le ponemos coma x, o sea, acá vamos a poner básicamente el dato de la variable x, que se llama date, coma
y igual a, y acá le vamos a poner como dato close. Después, coma, le vamos a poner title, le vamos a poner un título, que va a ser igual a f, que si se acuerdan el f era como para poder poner variables dentro de un string. Acá ponemos esto y ponemos ese símbolo y le ponemos self.symbol. Y le vamos a agregar acá stock y cerramos. Pues básicamente este gráfico lo que dijimos acá, toma estos datos, la variable x es date, la variable y es close, el título es el símbolo, por ejemplo, si estuviésemos buscando Tesla sería TSLA stock price. Si fuese Apple sería AAPL stock price y así. Y una vez hecho esto, acá esta función se va a retornar algo contrario a la otra, que no retornó nada porque la otra simplemente un proceso, se van guardando variables y eso es lo único que necesitamos. Y se guarda en la base de datos después y todo el tema. Pero en el caso de esto sí necesitamos que se retorne algo y va a retornar fig. O sea, lo único que está en la función básicamente. Y con eso terminamos la clase. Con eso terminamos la clase. Y ahora vamos a ir a las funciones que más importan. Vamos a ir a ya crear lo que vendría siendo la página web. Para eso, primero tenemos que poner una ruta. No sé si han visto las páginas web, dicen, no sé, el dominio de la página web.com slash y después viene algo. La página inicial normalmente no tiene nada después del slash, pero de repente dice slash contact, por ejemplo, o si está en la página de contact, todo el tema. Eso acá en Python, y esto es algo bien interesante, se crea así. Arroba app, el app no es al azar, es por el app que vemos acá, que creamos acá, así es como llamamos variable. App.route, por la ruta, y le vamos a poner acá un slash simplemente. ¿Por qué? Porque esta es la página inicial. Abajo le ponemos def index y se lo ponemos así, sin ingresar ningún parámetro ni nada. Porque estamos simplemente, no es necesario, es más común cuando estés haciendo una página web que no ingrese ningún parámetro, porque se pueden obtener de otras formas. Entonces el index, esta es la página inicial. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a crear la base de datos, porque si se dan cuenta que la utilizamos pero sin crearla, no la teníamos por qué crear acá, porque esto se va a ejecutar más adelante. Lo primero que se ejecuta es este index, recuerden eso. Entonces acá le ponemos conexión, es la misma que antes. Es básicamente literalmente lo mismo, acá no creo que sea necesario explicar mucho. sqlite3.connect stocks.db. Ahora como vemos es lo mismo, después cursor igual a conexión.cursor. Y ahora ya viene algo más, no nuevo, pero sí ya que requiere más explicación. ¿Qué es lo que vamos a poner en el cursor execute? Que aquí lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a poner esto y vamos a poner create table if not create table if not exists. Que esto crea una tabla si no existe, así de simple. ¿Y cómo se llama la tabla? Search History. O sea, si la primera vez que ejecutemos el código se va a crear, o si no, la siguiente vez esto prácticamente se ignora simplemente porque ya existe la tabla. Search History. Y aquí entre paréntesis tenemos que ponerle qué van a ser los datos de la tabla. O sea, las columnas, ¿cómo se llama? Una se llama ID, que acá el tipo de dato, integer quiere decir que es un entero, pero integer, le vamos a poner primary key auto increment. Auto increment. ¿Eso qué significa? Que esto va a ser básicamente una idea que va a ser un número entero y que es la llave principal y va a ir aumentando de uno en uno. O sea, el primer dato va a ser cero, el segundo uno esto es irrelevante porque no se imprime en el historial, en realidad. Simplemente va a poder encontrar algo con mayor facilidad. Pero bueno, después de la coma le vamos a poner el siguiente dato. Vamos a poner el siguiente dato, que va a ser el tiempo de búsqueda. Search
time. Ahora, si se dan cuenta acá, cuando ingresamos los datos en el historial, no ingresamos el tiempo de búsqueda. No lo ingresamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ingresar ahora. En la misma base de datos nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a poner timestamp default current timestamp. Así de simple. Timestamp default current timestamp. Esto lo malo es que no nos va a dar la hora directamente de nuestro computador, sino que nos va a dar la hora en realidad universal. Al menos en mi zona horaria no es, no coinciden, pero para el ejemplo del trabajo funciona igual. Y la fecha esa sí es real, al menos que estuviésemos como a las 11 de la noche en donde yo estoy, en una de esas ya serían las 4 de la mañana, no sé. Pero sí, de ahí se van a dar cuenta. Pero bueno, esto lo que hace es poner la hora social automáticamente. Después lo siguiente es hacer el símbolo. Con el símbolo, esta cosa obviamente tiene que coincidir con lo que buscamos antes, cuando insertamos los datos a la tabla. Symbol y le ponemos text. Esto simplemente hacer un texto. Y después vamos a poner el current price. El current price. El current price va a ser un integer. Así de simple. Y cerramos esto. Cerramos esto. No, me equivoqué. Primero cerramos el paréntesis así. Y después cerramos esto y lo ponemos esto. No, esperen. Acá hay otro error que cometí. Que primero esto normalmente se pone, en vez de poner comillas así, se pone tres comillas así. Y bueno, para cerrar obviamente entonces también en realidad. Tres comillas. Y listo. Y ahora vamos a lo siguiente. Ya creamos la tabla y que como digo, eso solamente importa si es que no existe, pero lo vamos a poner igual. Podríamos crear por separado la base de datos, pero para que vean todo el proceso prefiero crearla acá mismo. Bueno, ahora una vez que está hecho eso, vamos a poner conexión.commit para que se guarde, pero no vamos a poner conexión.close porque todavía vamos a hacer cosas que no van a requerir que se guarde algo, entonces por eso no, por eso pongo el commit al tiro, pero sí, todavía vamos a usarla. Ahora mismo de hecho cursor.execute y lo que vamos a hacer va a ser obtener los datos. Vamos a ver select, esto también lo llamamos select asterisco from el nombre de la tabla, search data y le vamos a poner order by search time best. Ahora, ¿qué hace esto? Selecciona todos los datos de la tabla usuario, pero los ordena según la fecha de forma descendente. O sea, se van a poner primero lo más reciente al final. Y ahí va a ir bajando en antigüedad. O sea, va cada vez más antiguo bajo los datos. Tal y como se vería cualquier historial en realidad. Siempre los datos más nuevos van primero. Bueno, eso. Después vamos a poner search history. Search history. Que es una variable nueva que estamos creando, nada que ver con antes. Search history va a ser igual a cursor. Y le vamos a poner acá fed chao. Ahora paréntesis, cierra paréntesis. Lo que hace esto es básicamente obtener los datos del select. Básicamente eso. Y lo obtiene como si fuesen básicamente una lista. Y bueno, ahora sí vamos a poner connection.close. Ahora ya van a ver bien cómo funciona Flask. O sea, hasta ahora lo gran cosa de Flask que hemos visto es lo de la ruta simplemente, pero eso no es una gran cosa en realidad. Entonces acá lo que vamos a hacer es return. Esto retorna algo. Va a return y acá usamos el render template. Y entre paréntesis ponemos la plantilla, que en este caso se llamaba index.html, como lo vimos antes, y coma las cosas que vamos a enviar, que en este caso es search
¿cómo se llama? History, igual a search history, igual a search history. Y cerramos. Eso va a retornar. O sea, esto básicamente va a ir a al index.html y acá, como pusimos search history igual a search history, este primer search history es como se llama la variable en el HTML. El segundo search history es como se llama la variable en el Python. O sea, esto podría ser distinto. Como vemos, acá la creamos como search history. Entonces, este segundo sí o sí tendría que ser search history. Por ejemplo, en el HTML podríamos haberle puesto search data y acá este primero tendría que ser search data. Primero siempre lo del HTML y después lo del Python. Y si acá quisiésemos después pasar más variables, simplemente coma de nuevo y le ponemos de nuevo y todo el tema. Pero siempre acuérdense poner algo igual a algo porque si no les va a dar un error. Y bueno, vamos con la otra, que de nuevo vamos a poner lo mismo de antes, app. Uno no está obligado a ponerle todo esto a todas las funciones, como vimos antes a la clase no se las pusimos, ni a ninguna de las funciones dentro de la clase las pusimos. Porque uno puede crear funciones también que son simplemente para llamarlas de otra y disminuir el espacio ocupado o optimizar la cantidad de líneas de código que se ocupan. Pero en este caso sí vamos a ponerle esto. Y esta ya no va a ser simplemente un slash, que el slash es lo que ejecuta primero. Vamos a poner stock, porque este ya es el resultado de la acción. Y ahora, bien atentos, porque ahora vamos a poner, ya no lo vamos a cerrar al tiro, ahora vamos a poner coma, vamos a poner methods igual a, y vamos a poner post. Y ahí cerramos. ¿Por qué? Lo que hace esto del methods igual post es básicamente relacionado al formulario que vamos a recibir sobre el buscador. Eso siempre tienen un método, que suele ser post. Y con eso es que le decimos que en esta función podemos recibir los datos del formulario. De esta forma lo decimos. Ahora vamos a crear la función que se va a llamar también stock. Yo prefiero siempre ponerle el mismo nombre de lo que le pongo a la ruta. Bueno, stock y tampoco va a tomar nada como parámetro, pero en realidad sí van a ingresar cosas. ¿Por qué? Porque acá vamos a crear una variable llamada symbol, que acá es cuando creamos el symbol, que va a ser igual a request, acá de nuevo estamos usando Flask, request.form y le ponemos acá symbol. Acá que estamos haciendo, estamos obteniendo la información del formulario desde, en este caso, un buscador, o sea, algo que un texto, y se llama symbol. Los inputs en HTML siempre tienen como algo enlazado a él, un nombre, para poder llamarlo. Y en este caso es symbol. O sea, esto no es como que lo estamos creando acá, obviamente, algo que está en el HTML. Y bueno, una vez que lo creamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá ya se pone más interesante. Ponemos stock, le vamos a poner stock igual a stock con mayúscula y aquí le vamos a poner symbol. Acá es cuando llamamos a la clase. ¿Se acuerdan que acá pusimos stock y entre paréntesis, a pesar de que las clases no tienen paréntesis acá, igual que acá se le pone paréntesis, se le pone symbol? ¿Por qué? Porque en el init está tomando la variable symbol. Es como llamar a esto al final. Y ahí symbol. Y ahora ya podemos utilizar eso para obtener datos. Lo que hacemos ahora ponemos stock punto fetch data, abre paréntesis, cierra paréntesis. Esto, lo del fetch data, es básicamente para que se ejecute. Acá no se lo asignamos a ninguna variable como n, o sea, esto simplemente se va a ejecutar y después, no, y después listo. ¿Y por qué? Porque esto lo que va a hacer es ejecutar esta función, el fetch data, que acá, como dijimos, no retorna nada, simplemente necesitamos que se ejecute para guardar las cosas en la base de datos, básicamente, y para obtener lo que es el self price y todo el tema. Al poner el self es casi como si retornase algo porque se guarda. Y eso sería en esa línea. Y después vamos a obtener el gráfico. Hacer plot, vamos a poner plot igual a. Acá si se asigna esto le ponemos stock punto plot data. O sea, ahora este return fig, esta variable fig, se le asigna plot, básicamente. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y acá lo que vamos a hacer es poner plot html igual a plot punto to html y entre paréntesis le ponemos full html igual a
false. Listo. ¿Qué hicimos acá? Básicamente, básicamente lo que hicimos fue pasar el plot este, lo que acá era fig, o sea, el gráfico, lo pasamos a HTML. ¿Por qué? Porque esa es la forma en cómo vamos a poder utilizarlo. De hecho, si vieron, cuando miramos que no sé si sigue ahí, no, ya no estaba, pero cuando miramos el ejemplo de la plantilla, aparecía algo que decía plot HTML y después apareció un palito como este y ahí después decía save. Esa es la forma que se ocupa para utilizar un gráfico pasado a HTML. Pero si es necesario pasarlo a HTML para utilizarlo. Y eso sería básicamente todo. Ahora lo que vamos a hacer es enviar la información. Entonces vamos a poner return, render template, que ya vimos cómo esto funciona, render template y entre paréntesis le voy a poner el nombre de la plantilla que se llama stock.html, coma, y pasamos los datos, que va a ser current price, así es como se llama en el HTML esto, current price, igual a stock.price, acá le estamos pasando el precio que se llama stock.price, coma, vamos a ponerle después plot HTML igual a plot HTML, acá se llama igual en ambos lados. Y por último vamos a poner symbol igual a symbol. Y cerramos, acá también se llama igual en ambos lados. Recuerden, si teníamos el self.symbol, pero acá no es necesario llamar eso, porque tenemos de todas formas acabamos de ingresar el símbolo en la misma función, o sea, sigue estando disponible en esta parte. Y bueno, así es como está, y después, bueno, ahí pueden ver cómo quedó todo. Ahora vamos a guardar, siempre importante, de hecho vayan guardando de vez en cuando igual, por si acaso. Y aquí tenemos básicamente el código. Ahora falta ver si esto funciona, obviamente. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar, de hecho, esta pestaña, la voy a cerrar. Vamos a ir a donde tenemos el archivo, que era acá. Y tenemos ahí el archivo app.py. Lo cliqueamos dos veces. Esto también se puede hacer ejecutando normal y dar link, pero es más fácil acá porque ya, si tú pones simplemente lo de ejecutar y te da lo del Python Shell, te da simplemente el link y tenés que copiarlo. Acá voy a apretarlo simplemente. Que es esto. Que es localhost, también lo voy a buscar en su propio computador manualmente, da lo mismo. Pero esto tiene que estar corriendo siempre. Lo pone y le lleva a esto que acá nos dice de hecho que tenemos un error. No such table search data. Nos dice que no existe. Nos dice que search data y ya sé por qué no existe. Un segundo. Claro, esto está medio. Esto está medio raro porque nosotros no pusimos eso. Nosotros nunca pusimos un search data. Select from search history order by search time. Esperen. Ya veo lo que pasa acá, ya veo lo que pasa acá. Esto siempre va a pasar, así es como se muestran los errores. Es difícil entenderlo a veces, pero nada imposible. Nada es imposible. De hecho, voy a detener la ejecución del código para que vean. Voy a borrar la base de datos que sí se alcanzó a crear, pero la voy a borrar igual para que lo veamos de nuevo. Y acá que tenemos, como van a ver ahora, aquí, mira, nosotros acá creamos la tabla y se llama Search History. Acá la llamamos como si fuese Search Data. Y acá arriba, de hecho, la llamamos Search History. Cuando la primera vez que la pusimos, pero que en realidad cuando la creamos fue acá, que es lo que primero se ejecuta. Pero claro, acá entonces un error pequeño. Un error de tipeo más que nada, o sea, History. Estos errores van a ocurrir, a veces van a tener errores más grandes, a veces ni se entienden los errores, pero afortunadamente para nosotros en este caso es un error bien entendible.
fácil de solucionar. Y ahí, le damos de nuevo, y ahí está. ¿Ven? Y lo vemos así. ¿Se acuerdan que antes se veían cosas raras acá? Ya no se ve. Y acá ponemos el ticket. Le ponemos, por ejemplo, Apple, Enter. Ya que nos va a llevar, esto se puede demorar un poco porque evidentemente estamos obteniendo información ya de internet. Y ahí está. Stock Analysis, Stock Analysis for Apple. Current price, $182,31. Hoy día es sábado. O sea, esto en realidad es el último precio al que estuvo. O sea, el precio actual. Pero al final, al último cierre de ayer, que fue viernes, obviamente. Pero sí. Si estuviésemos en vivo ahora, si fuese, por ejemplo, un lunes a las 2 de la tarde, cuando sigue estando abierto el mercado, eh, aparecería el precio actual completamente. Puede ser con un poco de retraso, obviamente, pero básicamente actual. Y acá está el gráfico del último año. Y ahora, si nosotros vamos para atrás y reiniciamos esta página, nos va a aparecer acá. Día 17 de febrero de 2024 a las 19:52:20. Ticker APL, precio 182,31. Esto es información de la base de datos. Pueden pasar 40.000 años, volvemos a mirar el historial, va a seguir estando esto. Ahora, de hecho, como ven acá, por ejemplo, yo, si estoy a 17 de febrero, yo estoy en Chile, yo estoy a 17 de febrero, pero acá son son casi las 5. Mira, acá parece que son casi las 8. O sea, hay básicamente 5 horas de diferencia con esto. Pero claro, ahí hay forma, obviamente, de ajustarlo a su propia zona temporal. Yo quería hacerlo más general, por eso no lo hice, pero podrían hacerlo, pueden también no tienen por qué obtener directamente estos datos o sea, directamente ponerlos en una forma en la base de datos. O sea, al crear la base de datos pueden simplemente obtenerlos con el date time, obtener la fecha y listo. Y ahí lo ponen en la base de datos. Yo prefería hacerlo así, pero ustedes ahí pueden decir cómo hacerlo. Pero claro, pues nosotros para que vean los datos podemos poner Tesla ahora, TSLA, no aparecen los datos de Tesla. Si vamos para atrás y reiniciamos, ahora lo más nuevo que nos aparece es Tesla, porque fue la última búsqueda. Y nos aparece también la fecha y hora y todo el tema. Y esto siempre estará así, o sea, siempre funcionará, siempre aparecerá toda la historia, lo podemos seguir usando por un montón de años, esto se va a llenar, va a llegar a cientos de datos, miles de datos podría ser, dependiendo de la cantidad de búsquedas que hagamos. Y, y claro, básicamente eso. Hay otro más, que por ejemplo, como ven acá, aparece esto que sería como el link, por decir así, sería como el link. Pero, cuando nosotros vamos, por ejemplo, voy a ir a Microsoft, MSFT. Cuando vamos a una acción, lo que aparece acá es stock. ¿Ven? Aparece stock. Entonces, bueno, sí. Es bien interesante eso. De hecho, podemos buscarlo hasta podemos buscarlo de esa forma. O sea, si nosotros abrimos una nueva pestaña y vamos al link, esto es como si fuese una página.com. Le podemos poner acá, llenamos, y podemos ponerle acá el mismo slash stock. Y claro, acá nos aparece error, porque no llama directamente a la acción, o sea, no hemos puesto ninguna. Pero si ustedes también en las rutas pueden poner variables. Se puede poner variables. Y si ustedes ponen una variable y lo completan, ahí sí funcionaría. Pero claro, en este caso obviamente no. Pero claro, acá tenemos el precio de Microsoft. Después si vamos atrás, reiniciamos, nos aparece Microsoft de nuevo. Y con el precio. Y si ven, nosotros, por ejemplo, ya voy a cerrar la página, voy a cerrar hasta esto. Y voy a meterme de nuevo ahora. Y ahí está la base de datos, como ven, se llama stocks.db. Vamos a esto. Y como ven, siguen estando los datos acá. Porque una base de datos se va a mantener. Entonces, bueno, este fue el proyecto final. Espero que les haya gustado el curso. Este ya llega, bueno, llega el curso a fin. Espero que hayan logrado aprender harto. Si tienen alguna duda, investiguen más por su cuenta o también pueden comunicarse conmigo si quieren. Y estaré dispuesto a ayudar.
Este proyecto, la verdad, es bien interesante, lo pueden completar si quieren. Cosas más complejas, motívense a meterse también a GitHub, que GitHub, de hecho, lo voy a mostrar ahora también. Que de hecho, esta es la librería de Finance. Acá está el GitHub de la librería de Finance, creada por Rana Rosie. Y aquí cualquiera puede crear acá. Y acá, por ejemplo, te muestra cómo instalarlo. Ahí muestra cómo instalarlo, aquí muestra cómo iniciar. Import the Finance Ticker. Aquí se puede ver toda la información. Se puede ver también hay otros datos, por ejemplo, están los puntos Income Statement, bueno, Income STMT en realidad pone acá, pero, pero que se pueden ver los datos de todas las ganancias, se pueden ver un montón de datos financieros. Obviamente bueno, dividendos se pueden ver, pero obviamente después hay un montón de librerías a la gracia de Python. Tiene tantas librerías de las cuales acceder, se puede hacer prácticamente cualquier cosa que se le ocurra. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, sigan investigando, profundicen en los temas que les guste, si no es el análisis de datos financieros, que sean otro análisis de datos, para eso está Pandas. Con los data frames se pueden analizar millones de datos, millones. Entonces, bueno, eso sería un gusto y hasta luego.